Bien, buenos días. Bienvenidos a una clase más del curso de Derecho Laboral 2. Como siempre, pues para mí es un gusto poder saludarlos y espero que estén bien, que hayan tenido pues una semana muy bendecida y pues vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Y para nuestra clase número 13 de nuestro curso de Derecho Laboral 2, se trae la temática de formas de expresión del derecho colectivo de trabajo. Esto es, pues, continuación de la clase número 11 eh, que tuvimos. Vamos a seguir, pues, eh, conociendo ciertas cuestiones en relación a lo que es la huelga. Si se recuerdan, pues pudimos analizar que las formas de expresión del derecho colectivo de trabajo se dividen pues en dos, que es la huelga y el paro, ¿verdad? Comenzamos analizando pues lo que es la huelga y vamos a continuar, ¿verdad? Conociendo ciertos procedimientos y ciertas cuestiones en relación a la huelga. Así que vamos a pasar a identificar nuestro objetivo de clase. Y como siempre, les saluda la licenciada Ingrid Nelly Cano Salazar. Pues el objetivo para esta clase número 13 es que se pueda instruir al estudiante sobre los procedimientos para obtener la declaratoria de legalidad y de ilegitimidad, del movimiento de huelga. También determinar, pues, las consecuencias, ¿verdad?, de la declaratoria de legalidad o ilegitimidad, justicia e injusticia de la huelga. Asimismo, pues, poder conocer las actividades laborales con limitación parcial para el ejercicio del derecho de huelga. Así que vamos a pasar ya de lleno a nuestro tema, pero antes de esto, pues es importante mencionarles, ¿verdad? Que este derecho de huelga, pues como platicamos la semana anterior, se pudo reconocer de una forma internacional y en este caso, pues los órganos de control de la Organización Internacional de Trabajo vino a ayudar a ese reconocimiento, ¿verdad?, del derecho de huelga, que es un resultado, ¿verdad?, inseparable de ese derecho de sindicalización que está protegido también, ¿verdad?, por ese convenio 87 de la Organización Internacional de Trabajo. Este convenio hizo que surgiera, ¿verdad?, ese derecho de sindicalización, ese derecho de organizaciones de trabajadores y, y también pues se derivó que estos aplicaran, ¿verdad?, sus propios programas de actividades para poder defender los intereses económicos y sociales de todos esos miembros de las organizaciones de trabajadores. Entonces, este derecho de huelga prácticamente tuvo un reconocimiento internacional que fue pues muy implícito, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues podemos nosotros mencionar pues tres instrumentos internacionales que amparan, ¿verdad?, ese reconocimiento. Y les puedo mencionar que el primero pues es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
el cual pues en su artículo 8, numeral 1, literal D, establece, ¿verdad?, ese reconocimiento del derecho de huelga, del cual gozan pues los trabajadores que pues no pueden resolver un conflicto de carácter económico-social. También les puedo mencionar lo que es la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales. Esta pues establece también ese reconocimiento del derecho de huelga en el artículo 27. Esta carta pues fue aprobada en 1948, ¿verdad? También tenemos lo que es el protocolo adicional a la Convención sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales de 1988. Esta establece ese reconocimiento del derecho de huelga en su artículo 8, numeral 1, literal B. Ahí se está establecido por tiempo, porque ustedes saben que pues no contamos con mucho tiempo en la clase. No podemos analizar pues estos artículos detalladamente, ¿verdad? Y se los doy a grandes rasgos, pero esperando, ¿verdad?, que usted en casa pueda ahora pues con esta facilidad de la tecnología, ¿verdad? En el internet se pueden encontrar estos instrumentos internacionales, los cuales usted puede obtener y asimismo pues puede usted ampliar su conocimiento, analizar estos artículos para tener pues más ampliado este tema, ¿verdad? Entonces, por esa razón es de que se da así a grandes rasgos. Ahora, pues ya tomando en cuenta estas cuestiones internacionales, ¿verdad? Ahora, pues pasamos a detallar el procedimiento para obtener esa declaratoria de huelga legal. Ya nosotros la semana anterior de contenido pudimos analizar una definición de lo que es la huelga legal. En el artículo 239, pues se nos establece que es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a sus patronos los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo, ¿verdad? Entonces ahí está establecida una definición. Yo creo que esto pues nosotros lo tenemos claro, igual que los requisitos que debe de llenar para que sea declarada legal, los establecidos en el artículo 241, que es que se ajuste, ¿verdad?, a lo establecido en el artículo 239, que acabo de darle lectura. Debe de haberse agotado ese procedimiento de conciliación y el último requisito es que haya constituido, ¿verdad?, la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa, empresas o centros de producción que han iniciado una relación laboral con antelación al momento de plantearse el conflicto colectivo de carácter económico-social. Entonces, esos son los requisitos. Por lo tanto, llenado esos requisitos, se necesita que alguien, ¿verdad?, declare que la huelga, que ese movimiento de huelga, pues es legal. Por lo tanto, se procede al procedimiento en general para la declaratoria de huelga, porque en este caso, pues recordemos que tenemos pues como divididos, ¿verdad?, los trabajadores. Están los trabajadores del área privada o sector privado y del sector público, ¿verdad? Que recordemos que hay una ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado, que es la que se encarga, ¿verdad?, de regular ciertas cuestiones, pero
supletoriamente se utiliza el procedimiento establecido en el Código de Trabajo y algunas cositas cambian que vamos a ver al final qué es. Bueno, este procedimiento se inicia pues con el planteamiento, ¿verdad?, de ese conflicto de carácter económico-social. ¿Ante quién se va a plantear este conflicto o esta demanda colectiva? Pues ante el juez de primera instancia de trabajo y previsión social del lugar, ¿verdad?, donde se esté dando el conflicto. Se le presenta pues la solicitud planteando el conflicto colectivo de carácter económico-social. Asimismo, pues se le adjunta, ¿verdad?, las peticiones correspondientes. Ese planteamiento, pues, o demanda colectiva puede ser promovida por cualquiera de las siguientes partes. Puede promoverlo un grupo coaligado de trabajadores para poder obligar al patrono a suscribir un convenio colectivo de trabajo, o puede ser promovido por un sindicato de trabajadores con la intención de obligar al patrono a suscribir un pacto colectivo de condiciones de trabajo. ¿Por qué se los divido así? Porque recordemos que el grupo coaligado, pues ellos no pueden suscribir un pacto colectivo debido a que no tienen una personalidad jurídica. Por lo tanto, ellos solo intervienen en el caso de que quieran suscribir pues un convenio colectivo, que este convenio pues no requiere esa personalidad jurídica, mientras que el pacto colectivo sí requiere de esa representación, de esa personería, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que se hace de esta manera la división de la parte que puede promover esta demanda colectiva. Planteada la solicitud, llenados los requisitos legales, el juez viene y admite para su trámite esa demanda colectiva, por lo que se procede a notificar a las partes. Posteriormente a esto se procede a integrar al Tribunal de Conciliación. ¿Por qué razón? Porque lo que continúa después de admitida la demanda colectiva, pues es que se llegue a una fase de conciliación. ¿Para qué? Para que no siga el proceso, ¿verdad? Como cualquiera de los procedimientos guatemaltecos, de primero pues está esa fase de conciliación para que no se llegue hasta una resolución definitiva. Entonces, ya integrado este tribunal y notificada a las partes, se inicia con esa fase de conciliación. Esta fase de conciliación, como les indico, pues va a ser ante un tribunal de conciliación. Ya acá en esta fase, pues no tiene competencia ese juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Ya la competencia, pues para conocer, le corresponde a este tribunal. Pero este tribunal de conciliación, ¿cómo será que está integrado? La integración de este juez, de este tribunal, perdón, de conciliación, pues será de la manera siguiente. El juez presidente le corresponde ser al juez de primera instancia de trabajo y previsión social, ante quien se promovió la demanda colectiva. ¿Por qué razón? Porque él es el que conoce este conflicto, ¿verdad? Él es el que sabe las cuestiones jurídicas, él es el juzgador, ¿verdad? Y los vocales estarán formados por un representante de los trabajadores y un representante de los patronos. En este caso, pero ustedes podrán decir, pero ¿y por qué
están así divididos o integrados. El juez de primera instancia, pues recordemos que él como una investidura, ¿verdad? Da fe, pero también al momento de juzgar, pues tiene ese principio de imparcialidad, ¿verdad? Que tiene el derecho. Por lo tanto, él no puede tener una preferencia. Por lo tanto, él es imparcial. Él no corresponde ni a los trabajadores ni a los patronos, por lo tanto, pues él tiene una decisión, una visión, pues, de analizar la posición de los trabajadores, la posición de los patronos y tomar una decisión conforme a derecho. Mientras que un representante de los trabajadores mira el conflicto de carácter económico-social, pues desde la visión, pues, de los trabajadores y de igual manera, pues, el representante de los patronos, ¿verdad? La diferencia es la visión con que ven este conflicto. Por lo tanto, ya integrado este tribunal, se inicia esta fase, la cual pues no debe de durar más de 15 días. Dentro de estos 15 días el tribunal va a convocar a una o dos audiencias a los delegados que representan pues a las partes dentro del mismo, según el artículo 293 del Código de Trabajo. En esta fase de conciliación está prohibido que se planteen o se interpongan pues recursos, excepciones o medidas que tiendan a entorpecer o a demorar pues el trámite del proceso. Es importante que se tome en cuenta. Está prohibido, ¿verdad? Entonces, puede usted ser sancionado por el tribunal si usted plantea pues estas cuestiones, ¿verdad? Con esa intención de demorar el proceso, ¿verdad? Según el artículo 383 del Código de Trabajo. En ese periodo de conciliación, pues pueden pasar dos cuestiones. Se puede dar una conciliación y se pasa a suscribir pues el convenio o el pacto colectivo de condiciones de trabajo y se finaliza, ¿verdad?, el proceso del conflicto de carácter económico-social. Ahí da por terminado ese conflicto planteado, pero puede ser que no haya una conciliación. Si no hay una conciliación, se tiene por finalizada solamente la fase de conciliación. Y el Tribunal de Conciliación procede a dictar pues un pliego de recomendaciones sin que este tenga pues un carácter coercitivo, ¿verdad?, sobre las partes. ¿Qué quiere decir esto? Se finaliza esa fase de conciliación y se continúa con el trámite para la declaratoria de la huelga legal, pero el tribunal les da un pliego de recomendaciones para que, recomendándoles que es mejor poder conciliar, llegar a un acuerdo y no continuar pues con el proceso de declaratoria de huelga. Entonces, en este caso, pues se finalizó, ¿verdad?, lo que es esta fase y procedemos ya fracasada, ¿verdad?, esa fase de conciliación, se inicia ese procedimiento para obtener la declaratoria de la huelga legal, ¿verdad? Entonces, acá pues damos inicio, ¿verdad?,
con que el juez de primera instancia de trabajo y previsión social que conoció el planteamiento del conflicto colectivo de carácter económico-social vuelva a asumir el control del trámite del expediente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él ya conoce ese caso, ¿verdad? Entonces, por esa razón es de que se le da nuevamente esa competencia para conocer ese caso. Ya no va a conocer el Tribunal de Conciliación, perdón, vuelve la competencia exclusiva al juez de primera instancia de trabajo y previsión social que conoció. Posteriormente, dentro de las 24 horas siguientes de fracasada esa conciliación, cualquiera de las partes, ya sea la parte patronal o la parte obrera, pueden pedir al juez de primera instancia de trabajo y previsión social que se pronuncie sobre esa legalidad o ilegalidad de ese movimiento de huelga. Entonces, para que el juez se pueda pronunciar en relación a esa legalidad o ilegalidad del movimiento de huelga, se necesita que el juez proceda a verificar si los trabajadores han cumplido los requisitos legales establecidos en los artículos 239 y 241 del Código de Trabajo. Dependiendo de si llena o no los requisitos, el juez va a hacer la declaratoria, ¿verdad? Pero para ello ordena a la Inspección General de Trabajo el recuento de los trabajadores que vienen apoyando al movimiento de huelga para constatar que sí constituyen la mitad más uno del total de trabajadores que laboran en el centro de trabajo. Ya con esto, verificado, pues el juez emite su pronunciamiento sobre la legalidad del movimiento de huelga. Emitida dicha resolución, esta será consultada inmediatamente a la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social para que dicha sala haga su pronunciamiento definitivo sobre esa legalidad o ilegalidad de dicho movimiento dentro de un plazo de 48 horas siguientes a la recepción de los autos que le fueron remitidos por el juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Emitida la resolución de la sala, esta es notificada a las partes y a la Inspección General de Trabajo vía telegráfica. Y en el caso de que la resolución, ¿verdad?, emitida por el juez de primera instancia haya sido confirmada por la Corte de Apelaciones, declara que la huelga es legal a partir de que sean notificadas las partes. Los trabajadores gozan de un plazo de 20 días para poder llevar a cabo esa huelga, ¿verdad? Entonces ahí ya no hay problema, ya no hay ninguna pena de que puedan sufrir represalias, ¿verdad? Porque esa declaratoria tiene como objetivo de que el juez haga el pronunciamiento de la legalidad del movimiento y que autorice, ¿verdad?, a los trabajadores a ir a huelga. Ese es el objetivo de que el juez se pronuncie, ¿verdad? Para que autorice a los trabajadores ir a la huelga. Esta declaratoria de legalidad solo viene a circunscribir
autorizar a los trabajadores, ¿verdad? Para que dejen de laborar y en ningún caso, pues, entrar a determinar el fondo. Esto no resuelve el fondo del asunto, es decir, de ese problema o conflicto económico-social. Este procedimiento, pues, es el mismo, ¿verdad? Para estos trabajadores del Estado, pero con la diferencia de que estos trabajadores del Estado deben obligatoriamente agotar la vía directa. Y esa vía directa tardará pues un plazo de 30 días y puede extenderse, ¿verdad? De como un acuerdo de las partes, ¿verdad? Según el decreto 71-86 del Congreso de la República, que es la ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado. Entonces, ahora, pues, ya declarada esta legalidad, se procede a declarar la justicia o injusticia de la huelga. Entonces, se procede a, ya declarada la huelga, ¿verdad? Legal, cualquiera de las partes puede pedir al juez de primera instancia de Trabajo y Previsión Social que se pronuncie ahora sí en relación a la justicia o injusticia del movimiento de huelga, según, ¿verdad? El Código de Trabajo no señala un plazo para que se haga la petición, ¿verdad? Pero por lo regular este pronunciamiento se da dentro de unos 15 días. Entonces, es importante, ¿verdad?, que tomen en cuenta que se dio prácticamente el procedimiento de la declaratoria de legalidad es para que ellos puedan llevar a cabo, puedan estallar esa huelga, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la justicia o injusticia, pues se refiere al fondo, ¿verdad? Si tienen razón los trabajadores y se debe de obligar al patrono a que suscriba el pacto o el convenio colectivo de condiciones de trabajo. Entonces, el pronunciamiento, ¿verdad?, sobre la justicia o injusticia de la huelga debe hacerlo, pues, el juez de primera instancia de trabajo dentro de esos 15 días siguientes a la solicitud, según el artículo 396 del Código de Trabajo. En ese plazo de los 15 días que se están mencionando, pues el juez de primera instancia de Trabajo y Previsión Social debe de recabar toda la información, las pruebas necesarias y los dictámenes técnico-económicos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y es importante mencionarles que esos dictámenes deben de ser rendidos, ¿verdad?, por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social dentro de un plazo de 10 días. Entonces, recordemos que solo son 15 días, por lo tanto, se le dan 10 días al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que presente estos dictámenes para que se pueda resolver, ¿verdad? Ya que esa información, esas pruebas y esos dictámenes, pues son la base para poder declarar la justicia o injusticia de este movimiento de huelga, ¿verdad? Dentro del plazo de esos 15 días, el juez de primera instancia de Trabajo y Previsión Social, ya reunidos, ¿verdad? Esas pruebas, esa información, los dictámenes, pues viene y emite su auto de declaratoria de justicia o injusticia de ese movimiento de huelga. Esta resolución es de carácter definitivo. Como es de carácter definitivo, entonces el Código de Trabajo en el artículo 365 establece que se puede interponer por las partes
el recurso de apelación, ¿verdad? El cual será conocido en alzada por la Sala de la Corte de Apelaciones en materia de trabajo y previsión social. Ahora pues vamos a pasar a, a lo que es el procedimiento para obtener la declaratoria de huelga ilegítima. En este caso, pues para la declaratoria de ilegalidad de una huelga o de un paro acordados, ¿verdad? Y mantenidos, de hecho, se tramitará la cuestión pues en forma de incidente a petición de parte. Esto pues se hará de conformidad con lo establecido en la ley del organismo judicial. Este será el procedimiento, pero hay una excepción en cuanto a un plazo. Y la excepción en cuanto al plazo, pues es el periodo de prueba. No serán 8 días de prueba como lo establece la ley del organismo judicial, sino que por ser materia laboral, el periodo de prueba será únicamente de 5 días, ¿verdad? Según lo establecido en el artículo 394 del Código de Trabajo. Las notificaciones que procedan se harán pues forzosamente, ¿verdad? A las partes en el centro de trabajo de que se trate. Entonces, en este caso, el procedimiento para obtener la declaratoria de huelga ilegítima o de hecho es el siguiente. Se inicia con una solicitud de declaratoria, según el artículo 394 del Código de Trabajo, ante el juez de primera instancia de Trabajo y Previsión Social. Este admite esta solicitud para su trámite, notifica a las partes, pero señala en la misma resolución de admisión que se le corre audiencia a los otros interesados por un plazo de 2 días, ¿verdad? Según el artículo 138, perdón, de la ley del organismo judicial. Posteriormente, ya todos han hecho uso de su derecho de audiencia. Dentro de los 2 días, el juez procede a emitir la resolución en la cual se declara que se abre a prueba por 5 días el proceso, ¿verdad? Según el artículo 394 del Código de Trabajo. Ya transcurridos estos 5 días de prueba, el juez de primera instancia de Trabajo y Previsión Social procede, ¿verdad?, a resolver dentro de 3 días, según el artículo 140 de la ley del organismo judicial. Ahora pues ya conocemos cómo es el procedimiento, por lo tanto necesitamos saber qué consecuencias trae que se declare pues la legalidad o ilegitimidad de esa huelga, ¿verdad? También esas consecuencias de que se declare justa o injusta una huelga. Por lo tanto, vamos a proceder pues a analizar estas consecuencias de la legalidad e ilegitimidad de la huelga. La huelga legal, ¿verdad? Como consecuencia o efecto, pues trae que se van a suspender los contratos de trabajo vigentes en las empresas en que se declare por todo el tiempo que dure, ¿verdad? Ese movimiento de huelga, según el artículo 240 del Código de Trabajo. También cuando la huelga sea declarada ilegal y los trabajadores, ¿verdad?, la realicen y el tribunal debe fijar pues al patrono un término de 20 días durante el cual, ¿verdad?, sin ninguna responsabilidad de su parte pueda dar por terminados todos esos contratos de trabajo de los laborantes que hayan holgado, ¿verdad? O que se encuentren holgando.
Las mismas reglas, pues, se rigen para los casos de una huelga de hecho o ilegítima, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que de igual manera se le va a fijar pues un plazo de 20 días para que éste pueda proceder a dar por terminados esos contratos sin responsabilidad alguna, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta esto según el artículo 244, ¿verdad? Establece estas consecuencias o efectos de la huelga ilegal de hecho o ilegítima. Ahora pues tenemos lo que son las consecuencias de la justicia o injusticia de la huelga. En este caso, pues la huelga justa, si es declarada, ¿verdad? Como tal, en primer lugar, los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrono, ¿verdad? Al pago de los salarios correspondientes a los días, ¿verdad? En que estos pues hayan holgado. También los trabajadores que por la naturaleza de sus funciones deban laborar durante el periodo de huelga, pues tendrán derecho a salario doble, ¿verdad? Porque ahí, aunque ellos no quieran trabajar, pero por ser necesario, ¿verdad? Entonces están trabajando, se les debe de pagar salario doble, según el artículo 242 del Código de Trabajo. También cuando la huelga sea declarada injusta, los trabajadores que hayan holgado no tendrán derecho a salario por el tiempo que dure la huelga. Los que hubieren laborado, pues no tendrán derecho, ¿verdad?, a un salario doble. Ahora, pues en cuanto a las limitaciones parciales del ejercicio del derecho de huelga, se puede indicar que este derecho de huelga no es un derecho absoluto y se considera, ¿verdad?, que su ejercicio pues puede estar sujeto a ciertas condiciones o restricciones legales y dentro de estas pues podemos mencionar, ¿verdad?, las establecidas pues en la Constitución Política de la República, que es el artículo 104 y 116. En cuanto al Código de Trabajo, nos establece los artículos 239 y 241. Si no se cumplen estos, pues no puede haber, existir, ejercerse ese derecho de huelga. Y el artículo 4 del decreto 71-86 del Congreso de la República, que es la ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado. E incluso, ¿verdad?, se puede restringir o limitar pues este derecho de huelga en circunstancias excepcionales. Y pues vamos a pasar a ver esas formas de limitación del derecho de huelga. Se pueden dar tres. Puede ser la suspensión por mutuo consentimiento de las partes, por suspensión por orden judicial y por disposición de la ley. ¿Cuándo es por suspensión por mutuo consentimiento de las partes? Por compromiso en las cláusulas del pacto colectivo de condiciones de trabajo, suscrito, ¿verdad?, entre el patrono y el 60% de trabajadores, según el artículo 256, del Código de Trabajo. Suspensión por orden judicial, cuando se suspende, ¿verdad?, por un juez, ordena un juez suspensión temporal por un periodo no mayor de 6 meses, según artículo 256 de nuestro Código de Trabajo. Por disposición legal, limitación parcial, artículo 243, literal A y B del Código de Trabajo, limitación total
según artículo 243, literal C del Código de Trabajo, artículo 4, literal D y E de Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de Trabajadores del Estado, y limitación durante el estado de excepción, según el artículo 138 de la Constitución Política de la República, artículo 8, numeral 2 y artículo 13, numeral 8 de la Ley del Orden Público. Entonces, tomando en cuenta estos, pues tenemos lo que son las limitaciones parciales, ¿verdad?, de este ejercicio de derecho de huelga. Son actividades laborales en donde se encuentra limitado, ¿verdad?, parcialmente ese ejercicio del derecho de huelga. Y en este caso, pues tenemos que los trabajadores de las empresas de transporte, mientras se encuentren, ¿verdad?, en viaje y no hayan terminado pues pueden seguir con su actividad. Los trabajadores de clínicas, hospitales, de higiene, aseo público, los que laboran en empresas que proporcionen pues energía motriz, alumbrado, telecomunicaciones, plantas de procesamiento, distribución de agua, entre otros, ¿verdad? Y las fuerzas de seguridad del Estado, pues ellos, ¿verdad?, tienen esa limitación parcial y únicamente pues lo que se puede hacer es hacerlo con turnos de emergencia y en este caso, ¿verdad?, que haya pues alguien que cubra estos para que se pueda llevar a cabo lo que es la huelga. Ahora pues pasamos a lo que es las limitaciones, la limitación total de ese derecho de huelga para los trabajadores del Estado. Acá, recordemos que deben de estar agotados esos procedimientos de conciliación sin arribar, ¿verdad?, a arreglos o convenios. La resolución de los conflictos en los que participen como parte, pues, trabajadores, ¿verdad?, que presten esos servicios públicos esenciales, deben de someterse al arbitraje obligatorio, ¿verdad?, previsto en el capítulo 3 del título 12 del Código de Trabajo. En este caso, pues el juez no está obligado a pronunciarse sobre la legalidad de la huelga según lo establecido en el artículo 4, literal E de la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado. En Guatemala, para fines de lo establecido en la Constitución Política de la República, artículo 116, se declaran servicios públicos esenciales, los hospitales, centros y puestos de salud, así como servicios de higiene y aseo público, servicios de telefonía, de aeronavegación, telegráficos y correo, administración de justicia y sus instituciones auxiliares, transporte público urbano, extraurbano, estatal o municipal, digamos de todo tipo, servicios de suministro de agua, de producción, generación, transportación y distribución de energía eléctrica, combustible en general. Y los servicios, pues, de seguridad pública, ¿verdad? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta según lo establecido en el artículo 4, literal D de la Ley de Sindicalización. Las limitaciones del derecho de huelga, pues es en un estado de excepción, se está regulando pues en el artículo 138 de la Constitución Política de la República. En este caso, pues recordemos que se limita debido a este estado pues de excepción que cuenta un país.
Ahora, pues, por último, ¿cómo es que se termina la huelga? La huelga, pues, se puede terminar de 3 formas. Por declaratoria de justicia o injusticia, que es la forma más usual de terminación, pues, de una huelga, ¿verdad? Pues se termina con el trámite del proceso cuando el juez dicta la resolución sobre la justicia e injusticia de esta huelga. Por mutuo consentimiento, acá pues puede manifestarse, ¿verdad? A través del arbitraje voluntario, en donde se necesita pues el consenso de ambas partes o por aceptación expresa de empleados en relación al reclamo presentado, ¿verdad? Por los trabajadores. Hay un allanamiento. Y la tercera es por disposición de la ley. Acá, pues, esta forma de terminación se manifiesta, pues, por medio también del arbitraje obligatorio que prevé la terminación del procedimiento de huelga en los casos que haya transcurrido un plazo de 20 días que manda la ley sin que los trabajadores, pues, den inicio a la misma. En este caso, el asunto es trasladado por disposición de la ley a un arbitraje obligatorio. Así que hemos llegado al final de nuestro tema. Por tiempo, porque ya se nos pasó 2 minutos de la hora, y para no afectarlos en la otra clase, pues dejo en pantalla lo que son las preguntas para esta semana número 13. De antemano, pues muy agradecida con ustedes por su fina atención. Les deseo que tengan pues un excelente domingo y que la semana que viene pues se inicie con muchas bendiciones y éxitos. Así que nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Hasta pronto.